buenas tardes. Bienvenidos a la última videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada por el semestre 2022-2. En esta ocasión vamos a terminar el tema número 4 con la parte correspondiente a estrategia. La semana pasada habíamos visto lo referente a los instrumentos para recolección de información, cuáles eran las técnicas y los instrumentos de recolección de información. En esta ocasión vamos a tratar la parte final del tema, que trata sobre estrategia. ¿Okay? Muy importante la palabra y lo que se trata de enseñar: estrategia. Todas las empresas, todos los grupos de personas, de alguna manera desarrollan una estrategia para poder alcanzar sus objetivos. Les participo que al finalizar esta actividad será cargada en la plataforma la actividad evaluada número 2, correspondiente a esta parte y a los recursos de información. ¿Ok? Entonces, esa actividad tiene programada fecha de entrega tope hasta el 18 del mes de febrero, hasta las 23:55 p.m. de la noche. Recuerden, el semestre está terminando. Deben hacer un pequeño esfuerzo por entregar las actividades para completar sus evaluaciones y obtener la máxima nota de aprobación de la asignatura. No dejen perder la oportunidad. Las actividades son bastante sencillas y se pueden resolver. Recuerden que esta es una materia teórica donde hemos visto diferentes tópicos relacionados con parte importante de el quehacer de la realidad. Bueno, sin más preámbulo, voy a cargar la presentación y comencemos la videoconferencia. Ahí tenemos ya cargada la presentación. Vamos a bajar un poquito de volumen. Ok. Estrategia. Diseño y fundamentos. Hay dos preguntas por donde comienza la presentación. ¿Qué es lo que quiero y qué hago para conseguirlo? Dos preguntas que son bastante sencillas, que llevan a un grupo de personas o a una organización, ¿verdad?, a diseñar un camino, una vía, ¿verdad?, dirigido a dar respuesta a toda la problemática que necesita resolver en su organización o en el entorno donde se desarrolla la actividad. Entonces, podemos decir que estrategia consiste en saber lo que queremos y a partir de ahí, ¿verdad?, dar los pasos, crear el camino para conseguir lo que queremos.
Entonces, esa es la manera sencilla, ¿verdad? Una manera sencilla de definir lo que es estrategia. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer para yo alcanzar una meta, un objetivo? En cualquier ámbito de la vida, empresarial, político, militar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ese concepto y esa manera de tratar de resolver los problemas es lo que se ha venido manejando a través del tiempo. La humanidad siempre ha tratado, ¿verdad?, de tener una estrategia para tratar de resolver los problemas. ¿Cómo llegar a obtener el objetivo deseado? ¿Cómo conseguir ese objetivo? Que a veces no funciona porque se plantean mal la estrategia para alcanzar el objetivo. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Cómo formular, cómo desarrollar la estrategia. ¿Dónde tuvo su origen la estrategia? La estrategia tiene años. La gente o las personas o los grupos siempre han aplicado una estrategia. Los que quieren conseguir resolver como debe ser el objetivo, alcanzar el objetivo. ¿Ok? En la parte política, administrativo, económico, religioso, cultural y social siempre ha habido una estrategia para alcanzar los objetivos deseados. ¿Ok? La estrategia representa un aspecto muy importante de nuestra vida futura, empresarial, religiosa, política, etcétera. Plantea las decisiones que nosotros debemos, que las personas debemos tomar, plantea, ¿verdad?, tener una gestión de la organización, ¿verdad?, importante, pieza fundamental para poder llevar el control de la estrategia, para ir mejorando esa estrategia. Plantea también, ¿verdad?, con qué recursos cuenta la organización o el grupo para alcanzar, para desarrollar la estrategia y alcanzar los objetivos. Si los tengo que usar de forma óptica, que es lo recomendable, ¿verdad? Todo ello enmarcado, ¿verdad?, forma parte de la estrategia que nosotros nos hemos planteado, ¿verdad?, para obtener, conseguir los objetivos y las metas trazadas en la organización. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de estrategia. ¿Cuál es ese camino? ¿Verdad? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué plan de gestión cuento para poder controlar, desarrollar y llevar con éxito la estrategia hasta conseguir los objetivos finales? Entonces, toda empresa que se denomine competitiva, ojo, competitiva, seria, ¿verdad?, necesita una estrategia, necesita plantear una estrategia para poder vender sus productos, si es el objetivo, o para ser una estrella o la principal empresa regional, nacional o mundial. Dependiendo del objetivo que se plantee, nosotros nos debemos plantear y desarrollar la estrategia para alcanzar ese objetivo. Entonces, ya vemos que la estrategia depende, ¿verdad?, se formula en función del objetivo. Una empresa puede tener muchos objetivos, ¿verdad?, y debe desarrollar diferentes estrategias para alcanzar cada uno de los objetivos que se plantea. Una empresa puede plantearse un objetivo de tener las mayores ventas, debe plantearse un objetivo de que el producto de ellos llegue a la mayor cantidad de usuarios, debe plantearse un objetivo de que incrementar los ingresos
a largo plazo o en un plazo determinado. Cada uno de esos objetivos debe desarrollar o debe plantear una estrategia para alcanzar ese objetivo. Claro, siempre va a haber un objetivo general. Todas esas estrategias deben converger, ¿verdad? Deben converger para darle el objetivo final a la empresa, el objetivo principal. ¿Ok? Igual que en las guerras. Cada general, cada grupo de comando tiene una estrategia para alcanzar el objetivo que se está planteando dentro de una guerra. ¿Ok? Entonces, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado, en el que las empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado, utilizando todas las herramientas que poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener continuidad en el futuro. Para lograr todo eso, yo necesito una estrategia. Entonces, como decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, la estrategia es la gran tarea de la organización. En situaciones de vida o muerte, es el Tao de la supervivencia o de la extinción. Su estudio no puede ser eludido. O sobrevives o mueres. Igual pasa con las empresas. Si te mantienes, si desarrollas, creces o pereces porque las otras te absorban. En un mundo globalizado, eso pasa. Las empresas grandes que tienen mejores estrategias que las otras, o una empresa pequeña que tiene una estrategia mejor que la otra, se comerá a las que son del mismo ramo. Si no tiene una estrategia acertada, eso va a pasar. Y esa estrategia siempre debe estar en continuo movimiento. Siempre debo estar actualizando la estrategia. Siempre va a ser un objetivo. Si usted cambia el objetivo, cambiará la estrategia. ¿Dónde se origina la estrategia? Ok. La estrategia de una empresa tiene su origen en la estrategia militar. Los militares fueron los primeros en utilizar estrategia. ¿Ok? El nombre estrategia surge de la palabra griega stratos, que significa ejército, y ag, que significa dirigir. Dirigir a los ejércitos de la mejor manera para conseguir el fin o el objetivo que era ganar la guerra. La palabra estrategia como tal aparece la primera vez en el libro de Sun Tzu que vimos anteriormente, llamado El arte de la guerra. Como ven, la estrategia se deriva y la planeación estratégica deriva del arte de la guerra. Entre lo militar y lo empresarial existe una similitud en ese sentido. Los conceptos de estrategia y táctica están planteados para ambos, tanto para lo militar como para lo empresarial. Lo que pasa es que la estrategia es superior y engloba a la táctica. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de lograr la ventaja decisiva respecto al enemigo. La táctica, por su parte, se dirige a una acción específica
Con la táctica ganamos una batalla y con la estrategia ganamos la guerra. ¿Cómo entendemos esto? Un ejemplo sencillo. Una empresa se plantea incrementar, alcanzar una cantidad de ingresos en un determinado momento o al final del ciclo. ¿Qué debo hacer para alcanzar un ingreso? Debo producir más. Debo bajar costos, ¿verdad? Para cada uno de esos aspectos existe una táctica que al final sigue siendo una estrategia. ¿Cómo bajar costos? ¿Qué debo hacer para bajar los costos? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer para incrementar la producción? ¿Con qué debo contar para incrementar esa producción? ¿Con qué debo contar para bajar esos costos? ¿Qué recursos? ¿De dónde voy a obtener los recursos? Etcétera, etcétera. La estrategia es una sola, ¿verdad? Darle al accionista el mayor valor agregado, ¿verdad? Y para darle al accionista el mayor valor agregado debo tener, ¿verdad? Debo utilizar una táctica o acciones en los aspectos más importantes de la organización para lograr ese objetivo. La estrategia es importante porque en ella es donde se toman las decisiones y tiene las siguientes características. Ya lo dijimos, son importantes. Comprometen recursos significativos que no son fácilmente reversibles. Las estrategias no son fácilmente reversibles. ¿Ok? Entonces, esas son las características principales de una estrategia. Importantes, comprometen recursos significativos y no son fácilmente reversibles. ¿Ok? Ese es el origen. Ya sabemos en dónde se originaron los conceptos de estrategia. ¿Cómo se define la estrategia? Existen muchos autores que tienen una definición del concepto de estrategia. Los griegos tienen una definición, tenían una definición de estrategia, ¿verdad? Porque ellos usaban las estrategias para dirigir sus ejércitos. Los ejércitos la definirían desde ese punto de vista, desde el punto de vista militar, ¿verdad? Tanto en la conquista como en la defensa de las ciudades. Cada tipo de objetivo que se planteaba el militar requería de un despliegue distinto de recursos. Para cada objetivo, ¿verdad? Ese objetivo pequeño que llevaba a ganar la guerra, ellos definían un recurso específico para ese objetivo. Tenían una táctica diferente para ese objetivo. ¿Ok? Entonces, en función de eso, la estrategia se define como un patrón de acciones que se realizan para poder responder al enemigo. ¿Ok? No solamente ellos tenían que planear cómo hacerlo, también tenían que actuar, porque de nada sirve escribir la estrategia muy bonita y todo eso si tú no la llevas a cabo, si no haces lo posible porque esa estrategia se cumpla con las acciones que vas a implementar. Las acciones son el vínculo que te permiten lograr la estrategia y que ésta llegue a final exitoso. En 1995 el señor Mixberg tiene un concepto de estrategia en función o la define como un plan, un patrón, posición y perspectiva. Introduce la idea de que las estrategias pueden desarrollarse en una organización sin que conscientemente sean formuladas. No existe
vamos a decir, un desarrollo formal como tal, sino que se va desarrollando porque múltiples personas o los que sean más inteligentes puedan desarrollar esa estrategia. Pero como vemos, tiene algo de similitud con lo anterior, porque es un patrón, ¿ok? Un plan para conseguir el objetivo. Hatton, en 1987, dice que la dirección estratégica es el proceso a través del cual una organización formula objetivos dirigida a la obtención de las mismas. Entonces, tengo un objetivo, ¿verdad? Tengo una estrategia para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Mi estrategia formula un objetivo y realiza todas las acciones posibles, o dentro de esa estrategia están todas las acciones posibles para alcanzar ese objetivo. Entonces, la estrategia no es más que el medio, la vía para la obtención de los objetivos. Tenemos otra definición parecida a la anterior. Es un patrón, ¿verdad? La estrategia es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes. De hecho, las estrategias en el mundo empresarial las desarrollan, las crean, las formulan las directivas de las empresas. Y esas directivas son las que se encargan, ¿verdad? Junto con su patrón, con su grupo de personas y organizaciones, de realizar la estrategia, gestionar la estrategia y controlar la estrategia que llegue a un final feliz. ¿Ok? Como dijimos anteriormente, la estrategia debe crear valores. Los dirigentes deben crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Las directivas controlan los recursos. Para yo diseñar una estrategia exitosa, debemos seguir dos reglas. ¿Ok? Hacer lo que haga bien y escoger a los competidores que puede derrotar. Eso forma parte de la formulación de la estrategia. Debo saber, como dirigente, qué es lo que sé hacer, qué es lo que puedo producir, y eso hacerlo bien. Y ese producto que va a salir al mercado debe ir a competir contra aquel que produce el mismo producto, pero que yo sé y que puedo derrotar. Debo escoger a mi contrincante. Debo escoger, ¿verdad? El contrincante que tiene el producto que yo sé hacer mejor que el contrincante para poder desarrollar una buena estrategia. En eso se basa la estrategia. Análisis y acción deben estar integrados en la dirección estratégica. David, en 1994, nos plantea lo siguiente: una estrategia tiene que llevar a cabo estrategias menores que obtengan beneficios de sus fortalezas internas. Las fortalezas internas dentro de una empresa es lo que yo sé hacer, cómo lo hago, ¿verdad? Con qué recursos cuento, ¿verdad? La parte del personal que está bien preparado dentro de la empresa. Esas son mis fortalezas internas. Debo aprovechar las oportunidades del mercado, lo que se presenta. Hay un producto que nunca ha salido al mercado que yo puedo fabricar. Debo aprovechar esa oportunidad. Enfocar
mis recursos internos y mis recursos económicos en desarrollar ese producto, ¿verdad? Para evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. Hay otra empresa que también puede producir el producto, o existe un estado político, ¿verdad? Costos que pueden hacer más caro ese producto. Al hacer más caro ese producto, el producto saldrá a la calle con mayor precio. Debo controlar eso, debo aminorar esa desventaja externa, ¿ok? Porque son desventajas externas. No sé si ustedes han oído alguna vez la matriz FODA, ¿verdad? La matriz FODA trata esos 4 puntos importantes dentro del seno de cualquier estrategia de una empresa. Quinn en 1991. Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas mayores de una organización, las políticas y acciones secuenciales que llevan hacia un todo cohesionado. Cuando está bien formulada, ayuda al mariscal, al gerente, al director principal, al jefe de la organización, a coordinar los recursos de la misma organización hacia una posición única y viable. La estrategia debe llevar ese fin, única y viable, que sea viable, que la pueda ejecutar, que otra no tenga esa estrategia, otra institución, otra organización no tenga esa estrategia, y que se base en sus competencias relativas internas. ¿Qué es lo que yo sé hacer? ¿Con qué recursos cuento para esa parte? Esas son mis fortalezas internas dentro de la matriz. ¿Dónde soy yo el mejor? Esas son mis fortalezas. ¿Ok? Anticipando los cambios que puedan venir en el entorno. El entorno siempre estará afectando o tratará de afectar la estrategia. Debemos ser lo suficientemente inteligentes y creativos para que el entorno no afecte la estrategia que estoy utilizando con mis recursos, ¿verdad? Y obtener los objetivos planteados dentro de ella. Debo luchar contra mis oponentes, que son inteligentes también. A pesar de que yo los escogí, entre comillas, escogí con quién voy a competir, ellos también desarrollan estrategias. Debo luchar contra esas estrategias. Esas son, ¿verdad?, lo que externamente me puede afectar. Internamente también me puede afectar cómo esté preparado el personal, cómo esté la capacitación, cómo estén mis recursos. Y dentro de todo ese marco, debo aprovechar las oportunidades que te dan. El entorno te ofrece muchas oportunidades. Te ofrece oportunidades donde puedes tú entregar un producto. Debo aprovechar eso. Esa oportunidad va a generar una cantidad de ingresos y va a generar, ¿verdad? Puede generar valor agregado a tu empresa. Entonces, de eso se trata estrategia. En resumen, todos esos autores han dado una definición, un concepto de estrategia. Todos tienen similitudes, ya lo vimos. Patrón, vía, recursos internos, oportunidades, efectos externos, etcétera, etcétera. Entonces, todas ellas están centradas en ¿qué? Expresan la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro. ¿Dónde
quiero yo verme como empresa. Esa es mi visión. ¿Dónde me quiero ver yo como empresa? Yo me veo como una empresa manufactura, que manufactura zapatos de alta calidad, a bajo costo, cubriendo el mercado regional, nacional o internacional. Esa es mi visión. ¿Qué debo hacer yo para alcanzar esa visión? ¿Cómo voy a enfocar? Un enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con el entorno. ¿Cómo voy a manejar yo la parte interna de mi organización y cómo voy yo a diseñar la estrategia para que el entorno no me afecte o para disminuir los efectos del entorno? Los recursos. ¿Cómo voy a manejar yo mis recursos? Deben ser dirigidos a fines específicos. Todos los conceptos hablan de eso, dirigir los recursos. ¿Cuál va a ser mi activa posición operacional? ¿Qué tan proactivo debe ser la estrategia? O mi personal, ¿qué tan proactivo debe ser para yo llegar a lograr los objetivos y poder cumplir la estrategia que me he fijado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo termina la estrategia? ¿Cuándo cambia? Etcétera, etcétera. Esas son las consideraciones generales que usted debe tener para enfocar una estrategia. Entonces, podemos ofrecer un grupo de definiciones formales del concepto de estrategia. Vamos a verlas. La estrategia es la definición de las metas y objetivos a largo plazo, ¿ok?, de una empresa y la adopción de acciones y asignación de los recursos necesarios para la consecución de los objetivos planteados. Yo me planteo unos objetivos con mi estrategia. Defino las metas a largo, a mediano y a corto plazo. PDVSA fija metas o fijaba metas a largo, planes a largo plazo, mediano y corto plazo. Iba revisando cada uno de esos planes, pero tenía un solo objetivo principal: entregar al accionista mayor, ¿verdad?, el mayor valor agregado. Eso es lo que debe tener una empresa en mente. Una empresa formal debe entregarle al accionista mayor el mayor valor agregado, porque al entregar el mayor valor agregado al accionista, ese objetivo principal, y para conseguir ese objetivo principal, debo tener un plan de producción, debo tener una estrategia de producción, una estrategia de recursos. ¿De dónde voy a conseguir los recursos? Debo tener una estrategia para tener personal ganado para conseguir esa estrategia. O sea, debe haber un plan también donde el empleado, a tu fortaleza interna, sea bien remunerado, tenga educación empresarial, que esté ganada con la estrategia para llevar ese valor agregado al accionista. Debo tener un plan para atacar a mis competidores. Debo producir para ganarle a mis competidores, porque estoy en un mundo globalizado y estoy en un mercado, estoy compitiendo en un mercado. En la industria petrolera, ese mercado es producir petróleo, consumir petróleo, llevar al accionista recursos que vengan de la venta de los hidrocarburos. ¿Ok? La estrategia también es el patrón de objetivos, propósitos o metas, similar al ejercicio, a la definición anterior, y de las principales políticas y planes para alcanzarlo. Lo que acabamos de plantear y decir ahorita. Se plantean de tal manera que definen en qué negocio está
o va a estar la compañía. Si existe una oportunidad en el mercado y tengo las capacidades suficientes para entrar en esa oportunidad, debo generar la estrategia para obtener el pastel de ese mercado. Eso me va a definir a mí también, o la estrategia va a definir el tipo de compañía que va a ser. La estrategia empresarial es una palabra. Es la ventaja competitiva. El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. Esas deben ser las estrategias de una empresa exitosa. Mi estrategia debe ser capaz de darme la ventaja sobre mis competidores. Esa ventaja es lo que me va a permitir, ¿verdad?, obtener el mayor valor agregado. Para ello debo contar con mis fortalezas internas de la compañía, ¿verdad? Y con esas fortalezas alcanzar esa ventaja y generar fortalezas que me permitan también cubrir los aspectos externos que puedan hacerle daño a esa estrategia. Debo distanciarme de los competidores o de mis competidores de la manera más efectiva. De eso se trata estrategia. Es la vía, el patrón, el camino planteado para obtener los objetivos planteados, utilizando mis capacidades internas, mis fortalezas internas, ¿verdad? Y cuidándome de las amenazas externas. Y todo de la manera más eficiente. El que ha visto en la definición de misión y visión empresarial sabe que en la misión y la visión están formuladas las estrategias de una empresa seria, efectiva. Todo eso que se formule en la misión y la visión representa la estrategia de la empresa. ¿Qué quiero y dónde me quiero ver? Dimensiones de las estrategias. En base al análisis de las estrategias militares y sus analogías similares con las empresas, con la estrategia empresarial, ¿verdad? Esto nos va a proporcionar un conocimiento fundamental de las dimensiones básicas, naturaleza y diseño de la estrategia formal de la empresa. Primero, las estrategias formales efectivas contienen 4 elementos esenciales. ¿Cuáles son? Las metas u objetivos más importantes que se deben alcanzar. 2. Las políticas más significativas que guiarán o limitarán la acción. Las principales secuencias de acción o programas que deberán lograr las metas definidas dentro del límite establecido, porque debe tener un límite establecido. Si usted tiene una estrategia para producir a la fecha tal cantidad, usted no puede justificar después que pasó el límite esa producción, porque lo que no produjo en la fecha
no lo va a volver a producir. Así incremente la producción en el otro lado, porque usted pudo haber incrementado la producción para la fecha en la cual la había fijado. Ya eso no se recupera. Todo tiene que ser en la fecha establecida. Usted debe alcanzar los objetivos en la fecha establecida. Los aviones que se construyen deben ser realizados, o las máquinas que se construyen deben ser hechas en la fecha para cumplir la entrega a la fecha. Porque si no se cumplen a la fecha, la persona a quien le está construyendo sufre pérdida por no tener el equipo que buscó con la empresa que dijo que le iba a cumplir a la fecha. Perdió dinero que a veces cuesta recuperar. Entonces, la estructura determina la orientación general y la acción central de la organización. Si usted tiene una buena estructura organizacional, usted tiene su fortaleza interna bien asentada. Entonces, la formulación no puede considerarse tan solo como una mera generación o alineamiento de programa. No es plantear y diseñar una estrategia por plantearla. Debemos tener una organización para llevar a cabo esa estrategia. ¿Ok? Para yo poder lograr las metas predeterminadas. El desarrollo de las metas es parte integral de la formulación de la estrategia. Debo desarrollar las metas, conseguir las metas que me he planteado. Eso es importante dentro de la formulación de la estrategia. Por eso es que decimos que deben ser formales, efectivas. Las estrategias formales deben ser efectivas. Debemos manejar los elementos esenciales en la formulación de la estrategia. Segundo, las estrategias efectivas se desarrollan alrededor de pocos conceptos claves e impulsos. Eso le da cohesión, equilibrio y claridad. Esos impulsos a veces son temporales, otros son continuos y perseveran hasta el final de la estrategia. La estrategia tiene un fin, un tiempo. Tiene un tiempo. Por eso es que la estrategia debe alcanzar el objetivo en el tiempo planteado. Tiene un límite. Ella habla aquí de los impulsos. Lo que impulsa la estrategia, ¿verdad? Que puede ser temporal, continuo y perseverar hasta el final de la estrategia. Los recursos dentro de la estrategia deben ser asignados en partidas que permitan disponer de recursos suficientes para que cada impulso tenga posibilidad de éxito. Entonces, los impulsos están asociados a los recursos que tiene la empresa, porque esos recursos son los que nos van a permitir, ¿verdad?, realizar o darle fuerza a ese impulso, o que ese impulso dure el tiempo suficiente para lograr alcanzar la meta. Si alcanza la meta, debo tener posibilidades de éxito, sin importar, en algunos casos, la relación de costo-utilidad. Depende de la estrategia o el objetivo que quiera alcanzar. Las unidades organizacionales, la estructura organizacional de la empresa debe coordinarse y las acciones deben controlarse para apoyar la partida asignada a los impulsos propuestos. De lo contrario, la empresa fracasará. Si la organización no está ganada con esa estrategia, lamentablemente la estrategia no va a funcionar. Las organizaciones deben estar casadas con la estrategia, deben estar casadas
por decirlo así, con la misión de la empresa. Y debe haber una estrategia para que esas organizaciones funcionen de la mejor manera y los recursos que forman parte de esa estrategia sean remunerados de la mejor manera. Lo que conocemos como sentido de pertenencia. Las organizaciones deben tener sentido de pertenencia, no con la empresa, con la misión de la empresa. Tercero, la estrategia no solo comprende lo impredecible. Acuérdese, es una estrategia desarrollada para predecir, para alcanzar un objetivo. La estrategia debe estar en capacidad, o las que dirigen la estrategia, en capacidad de ver, de predecir algo que pueda afectar la estrategia. Lo impredecible y lo desconocido. Ejemplo, yo debo tener dentro de mi estrategia, por decirlo así, haber predecido que puede la inflación, de acuerdo a las condiciones políticas o económicas del país, incrementarse en un número. Yo debo estar prevenido para eso. ¿Cómo voy a atacar esa parte dentro de la estrategia? Aunque nadie puede predecirla, porque eso depende de las distorsiones o cambios en la naturaleza humana o emociones, o por la imaginación de los contraataques de tu oponente. Sin embargo, debo estar alerta y debo tener algo en la estrategia, debo predecir algo en la estrategia que pueda solventar esa situación. ¿Okay? No todo se puede predecir, pero sí la gran parte. Y si ocurre algo inesperado, tener la capacidad de cómo cambiar parte de la estrategia, lo que me afecte a la estrategia con eso que está pasando. Por lo tanto, debemos construir una posición sólida y flexible en cierta área para lograr sus metas. Eso es lo que debemos hacer dentro de la estrategia. Salió un software nuevo que la empresa no tiene, que me dé una ventaja competitiva sobre otra. Debo estar en capacidad con recursos humanos para poder utilizar y asimilar ese software y que eso no me afecte. El costo me va a afectar. Debo tener previstos recursos en esa parte. O debo tener la capacidad para poder asumir ese costo. Porque si yo aplico ese software o esa aplicación dentro de una empresa, voy a obtener una ventaja competitiva sobre las contrincantes más cercanas. Cuarto, al igual que las organizaciones militares, las empresariales cuentan con múltiples rangos. Lo que uno dice, las tiras gerenciales, supervisorias, directoras de la organización. Al igual que los militares, las empresas tienen eso. Esas personas o esas tiras son los estrategas de una organización. Grandes estrategias jerárquicamente relacionadas y sustentables entre sí. Es importante que existan los medios para probar cada componente de la estrategia y revisar que cumpla con los criterios fundamentales de una estrategia bien desarrollada. Gestión. La gestión forma parte importante en la estrategia. Cómo controlar que la estrategia va siguiendo el camino deseado. Cómo controlar y modificar cuando la estrategia se sale del rumbo. Cómo controlar
cuando la estrategia se ve afectada, ¿qué debo hacer? Debo tener el número que me permita, ¿verdad?, tener la gestión y evaluar si la estrategia va o está dando resultado. ¿Ok? Y debo evaluarla con cordura en base a los criterios adecuados. ¿Cuáles son los criterios para el éxito de una estrategia? Se consideran condiciones claves para el logro del éxito de la estrategia. Primero, la estrategia debe tener objetivos sencillos y coherentes a largo plazo. ¿Ok? Cada cierto tiempo de un plazo donde la estrategia fue desarrollada para cumplirse en tanto tiempo. ¿Cuáles son los objetivos marcados que han de tener esas características? Entendiendo la coherencia como las posibilidades reales de la empresa para conseguirlo. El hecho de que sean a largo plazo lo relacionamos con la difícil vuelta atrás que tienen las decisiones estratégicas que se toman. Debo correr el riesgo que yo mismo me planteé y debo hacer todo lo posible por disminuir ese riesgo. Objetivos sencillos, coherentes a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo de la vida real que sucedió. No me acuerdo muy bien el año, cuando el Fútbol Club Napoli se planteó llegar a ganar el título en la Copa de Italia. Se planteó un lapso. ¿Y cómo dijo o cuál fue la estrategia principal? Armar un equipo en torno a una persona que contrató o que iba a contratar. Invirtió los recursos en ese jugador. Cuidó al jugador, lo hizo líder de la organización en el campo y a los 3 años el Fútbol Club Napoli llegó a ser el campeón de la liga. ¿Quién era ese jugador? Diego Armando Maradona. Esa fue la estrategia. Comprar al jugador, quitárselo al Barcelona y en el lapso de 3 años, con la estrategia planteada y los recursos necesarios que invirtió y que controló, pudo llegar a obtener el campeonato de liga. ¿Y eso qué le aportó? Le aportó a la empresa o a la organización el dinero suficiente para convertirse en uno de los equipos más poderosos de la liga italiana. Otro ejemplo, en el béisbol de Grandes Ligas, cuando los Atléticos de Oakland ganaron 10 veces, 20 veces seguidas, fueron invictos por 20 juegos seguidos, después de haber comenzado mal. Se plantearon, crearon una estrategia nueva, llegaron a ser los campeones de la división y rompieron una marca de mayor juegos seguidos conseguidos por equipo alguno. Esa fue una estrategia. Usted me puede decir, no, pero los Atléticos después no llegaron a obtener el título, cierto. Pero esa estrategia y la manera de jugar presente entre los Atléticos fue lo que originó que años más tarde los Medias Rojas de Boston, con la misma estrategia, lograran obtener el título de división. O sea que las estrategias sí funcionan. En alguna parte la estrategia de los Atléticos no dio el resultado exitoso a medias que consiguieron, que sí se lo dio a los
Medias Rojas de Boston. Eso es historia. Eso es realidad. Las estrategias funcionan y hay que tratar de llevarlas a cabo. Y para eso debe contar con los recursos, ¿verdad? Y la organización necesaria para llevar a cabo la estrategia. Claro, por supuesto, el valor agregado de los accionistas de los dos equipos, tanto el de fútbol como el de béisbol, se fue incrementando o se vio incrementado debido a esa estrategia. Debemos tener conocimiento profundo del entorno competitivo. Debo conocer quiénes son mis competidores. Debo conocer a los otros equipos de béisbol. Debo conocer a los otros equipos de fútbol. Debo saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y aprovecharme de eso para que la estrategia mía triunfe en ese objetivo planteado. Dependiendo del objetivo, si es ganar más juegos o si obtener más entradas a los estadios de béisbol que me generen mayores ingresos. La empresa debe conocer las reglas del juego a la perfección, lo que le facilitará ventajas competitivas en caso de ser dinámica y saber mover a tiempo sus piezas. Valoración objetiva de los recursos. La empresa está conformada por personas, por organización. La empresa, persona u organización que aplique estos principios debe considerar la autocrítica para competir. Debe criticarse. Debe ver sus errores para corregir